Hay un gran conflicto entre el bien y el mal. Son las fuerzas que gobiernan esta tierra. Ángeles caídos de un lado están con el príncipe de las tinieblas. Haz del otro se encuentra a Dios y los ángeles del cielo destruirán para siempre el mal. Hace mucho tiempo que esta guerra comenzó, pero muy pronto llegará su fin. El Dios del cielo te llama hoy y te dice: Ven, mi hijo amado. Cristo murió en la cruz por ti y Él te ofrece salvación. Solo debes creer y confiar en Él. Acéptalo de todo corazón, pero no te demores más. Falta muy poco ya para la vuelta del Rey. El gran conflicto está por terminar. Dios y sus ángeles vencerán y todos van a ver la gloria de Cristo. Él vendrá con gran poder y nos llevará al cielo para vivir con Él por la eternidad. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Solo debes creer y confiar en Él. Acéptalo de todo corazón, pero no te demores más. Falta muy poco ya para la vuelta del Rey. El gran conflicto está por terminar. Dios y sus ángeles
Muy buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo están? ¿Contentos de estar una vez más leyendo el Espíritu de Profecía? Hoy seguimos con Evento de los Últimos Días, el capítulo 18 del libro, y hoy vamos a profundizar allí donde estuvimos leyendo, donde estuvimos compartiendo, ¿sí? Seguramente con el Señor antes de ayer, hoy, el tiempo que hayamos tenido para leer las páginas que corresponden al capítulo 18. Hay muchas cosas que ya la vimos cuando estudiamos Conflicto de los Siglos, otras que no estaban en el Conflicto de los Siglos cuando las estudiamos. Vamos a ir haciendo algunas aplicaciones, así que hay un lindo capítulo por recorrer en compañía del Señor Jesús. Le damos la bienvenida y las buenas noches a todos aquellos que van llegando desde diferentes partes. Así que el Señor los acompañe, que el Señor los bendiga. Y vamos a orar para pedirle al Señor que Él pueda ser el director de esta noche, que Él pueda dirigirnos en el estudio del capítulo 18, las 7 últimas plagas y los justos del libro Evento de los Últimos Días. Vamos a orar, ¿me acompañás? Querido Señor, gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí reunidos nuevamente para estudiar el libro Evento de los Últimos Días, hoy el capítulo 18. Te queremos pedir, Señor, que nos dirijas, que nos hables a través del Espíritu de Profecía, que nos hables al corazón y que podamos apercibirnos del mensaje que tú tienes preparado para nosotros, y que también tu mensaje pueda llegar a nuestra vida de forma tal, con nuestro corazón abierto, de que nos transforme y nos cambie para la eterna redención. Capacítanos, habilítanos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a ir a la página 257 y allí vamos a comenzar a leer. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción, el tiempo de angustia de Jacob. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida. Ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces el espíritu que reprime al mal se retirará de la tierra. Cuando el Señor Jesús termine su obra mediadora, entonces comenzará el tiempo de angustia de Jacob. Cuando el Señor Jesús se levante de su trono, se levante de la intercesión que está haciendo y ya no interceda más, allí comenzará el tiempo de angustia de Jacob. El Espíritu Santo se retirará y los ángeles del demonio serán soltados y tendrán a su merced a los impíos, que ya vimos qué pasará con ellos en el capítulo anterior. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los culpables habitantes de la tierra. Así que cuando termine de predicarse el Evangelio a todo el mundo, ahí el Señor Jesús se levantará y ya no habrá tiempo de arrepentimiento. Y habrá que vivir sin intercesor en el cielo. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Apocalipsis 7. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El número está completo. ¿Cuál es ese número? Simbólicamente los 144.000. No suelten, dice el ángel que sube con tintero de escribano en Apocalipsis 7, no suelten los vientos hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Cuando ese número esté sellado, cuando ese número esté cerrado, cuando ya no haya más nadie por sellar, entonces comenzará el tiempo de angustia de Jacob. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Mis hermanos, el tiempo de angustia de Jacob necesitamos soportarlo, soportando el cansancio, la demora y el hambre. ¿Estamos preparados para el tiempo de angustia de Jacob? ¿Qué piensan ustedes? ¿Te encontrás preparado, preparada? ¿Estaré yo preparado, preparada para este tiempo donde requiere una fe capaz de soportar todo esto? ¿Será que nuestra fe en la palabra de Dios es tal
de que no importa qué pase, estamos con una fe, que esa fe ayudará para que soportemos todo. Dios quiera que vayamos produciendo esa fe con la lectura de la palabra de Dios. Página 259. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, se harán leyes tales que, a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. ¿Se acuerdan que Mateo 24 dice que se acortarán los tiempos a causa de los escogidos? Porque las leyes que Satanás en la mente de los seres humanos promulgará serán tales que, si Dios no interviene de alguna forma con sus ángeles para protegernos y se acorta el tiempo, seríamos destruidos. No es siempre seguro pedir por sanamiento incondicional. Él sabe si las personas por quienes se ora podrán soportar las aflicciones y las pruebas que les sobrevendrán si sobreviven. Él conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados al sueño de la muerte antes de que las terribles pruebas del tiempo de angustia vengan sobre nuestro mundo. Esto es un mensaje de alivio, pero también a veces es un mensaje para descansar y no prepararse. No, el Señor sabe que yo soy débil, así que Él me va a llevar al descanso antes. Mi hermano y mi hermana, si el Señor sabe que vos tenés la capacidad y el tiempo para prepararte, no confíes en que te va a llevar al descanso antes. Hay que prepararse. Hay que hacer todo lo que está de nuestra parte y el Señor sabrá a quién le permite ir al descanso antes del tiempo de prueba. Pero si en su infinita sabiduría el Señor no nos lleva al descanso y tenemos que estar allí vivos, tenemos que tener una fe que aguante, y esa fe, ahora es el tiempo de producirla. No dejemos al enemigo que genere este pensamiento en nosotros de, no, el Señor me va a llevar, y en eso descansamos y entonces no nos preparamos. Tenemos que prepararnos. Dice el gran engañador. Esperen que acá me pasé una cita muy importante, muy solemne. Mensajes Selectos, tomo 2, página 296. El Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Volveremos a ver a nuestros hijos, los encontraremos y los reconoceremos en las cortes celestiales. Mis hermanos, para los que tenemos pequeños, esta cita es muy solemne. Muchos pequeños van a morir antes del tiempo de angustia. Y claro, porque los pequeños, imagínense en el tiempo de angustia. Pero el Señor nos dice que Él los resucitará. Y por la eternidad los disfrutaremos. Dice el gran engañador, nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a nuestra autoridad. Eso es lo que dice Satanás. Quiere destruir al pueblo de Dios. Miren lo que sigue diciendo la página 260. La iglesia remanente será llevada a una gran prueba y angustia. Los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús experimentarán la ira del dragón y de sus huestes. Satanás considera que los habitantes del mundo son sus súbditos. Ha obtenido el control de las iglesias apóstatas, pero hay un pequeño grupo que resiste su supremacía. Si pudiera borrarlos de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó sobre las naciones paganas para destruir a Israel, así también en el futuro cercano incitará a los poderes malvados de la tierra para destruir al pueblo de Dios. Satanás está incitado con destruir a la iglesia adventista del séptimo día. Hay un hermano de iglesia que ya falleció, que escribió un libro que se llama Viaje a lo Sobrenatural, escrito por Roger Murnau. Se escribe Roger Murnau. Si quieren pueden buscar en YouTube una entrevista que le hicieron de unas 3 horas y es impresionante cómo cuenta que allí, teniendo reuniones con espíritus, los espíritus decían que odiaban a los adventistas del séptimo día y que tenían un plan para aniquilarlos. Por la boca de un demonio fue la primera vez que este hombre, Roger Murnau, escucha la palabra, la descripción de la iglesia adventista del séptimo día. Es impresionante cómo el enemigo odia a la iglesia adventista, porque ya el Señor lo sabía, ¿no? Y nos lo dejó para que nosotros sepamos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el testimonio de Jesús. Entonces, el dragón está airado.
Ay de nosotros si el dragón no está airado con nosotros. Si el dragón no está airado con nosotros, significa que estamos de su bando. Dios quiera que seamos parte de ese pequeño grupo, como se describe en esta cita. Cuando el ángel de la misericordia pliegue sus alas y parta, Satanás cometerá las acciones impías que por largo tiempo ha deseado hacer. Tormenta, tempestad, guerra, derramamiento de sangre. Él se deleita en estas cosas y así reúne su cosecha. Así reúne su cosecha. ¿De qué habla? ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué quiere decir la sierva del Señor cuando dice así reúne su cosecha, así reúne su siega? Habla de las almas de las personas que mueren perdidas y que servirán como sus soldados en la gran batalla en la tercera venida. Allá después de la resurrección de los impíos, después del milenio. Esa es su cosecha. Las armas que el enemigo está queriendo tomar, que son las personas, para que peleen a su lado. Sigue diciendo la cita. Y los hombres serán engañados por él en una forma tan completa que declararán que estas calamidades son el resultado de la profanación del primer día de la semana. Desde los púlpitos de las iglesias populares se oirá la declaración de que el mundo está siendo castigado debido a que el domingo no es honrado como debiera serlo. Y ahí entonces vendrá la persecución terrible contra nosotros, contra el pueblo de Dios. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado. Pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y la anarquía. Así que ahí saldrán leyes para apresarnos y después para matarnos. Que todos lean cuidadosamente el capítulo 13 del Apocalipsis porque afecta a todo ser humano, grande y pequeño. Allí es donde se describe a la primera y la segunda bestia. Y allí es donde se describe que todos los moradores de la tierra adoraron a la bestia y recibieron la marca en su frente y en su mano, o en su mano. Y entonces, esos que la adoraron no estaban inscriptos en el libro de la vida del Cordero. Y a los que tienen el sello de Dios, a los que no tienen la marca de la bestia, no se les permite ni comprar ni vender. Y hay gente que dice la marca de la bestia es el chip. No, la marca de la bestia es el domingo, ya lo vimos. El chip puede servir para saber quién guarda o no el domingo. Puede servir el iris del ojo para saber quién guarda o no el domingo. Puede servir una huella digital para saber quién guarda o no el domingo. Esos son los instrumentos que el enemigo está preparando para marcar, ¿sí? A ver, estos son, estos sí, estos no. Pero la marca de la bestia es el domingo. El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo comprar o vender a los que guardan el sábado del Señor, y que los amenazará con castigos y aún la muerte si no observan el primer día de la semana como día de reposo. Ahí está la marca de la bestia. La ira del hombre se despertará en forma especial contra quienes santifican el sábado del cuarto mandamiento. Y al fin un decreto universal los denunciará como merecedores de la muerte. Y ahora vienen algunas comparaciones, por ejemplo con el rey Asuero. Miren lo que dice la página 262, penúltimo párrafo. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. ¿Se acuerdan? La historia de Esther, Asuero, que iba a llegar un día en el que cualquiera podía matar a cualquier judío que tuviera cerca. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado a un Mardoqueo a la puerta, igual que Amán, Amedata, Agageo en el libro de Esther. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para quienes han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Así que harán leyes para poder destruirnos. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno a ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo los santos no renunciaban a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, la gente quedaría libre para matarlos. Mis hermanos, el enemigo viene educando la mente de los hombres para esto, en todo el mundo. Las películas que se están haciendo hablan de esto. Hay películas de ciencia ficción que hablan de un día donde cualquiera puede hacer lo que quiera, nadie los va a juzgar de nada ni los va a culpar. Hablan de esto, están educando el enemigo a través de la ciencia ficción, a través de los libros, los videojuegos, las películas, la música del mundo. Está educando la mente del ser humano.
para que cuando llegue esto se lo tome con normalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Sí, hay que matarlos para no sufrir más, para que Dios se apiade de nosotros, ya que ellos no guardan el primer día de la semana que Dios mandó. Así lo van a ver, porque Satanás va a estar en sus mentes. Si el pueblo de Dios pone su confianza en el Señor y por fe dependen de su poder, los árdides de Satanás serán derrotados en nuestro tiempo tan notablemente como en los días de Mardoqueo. Y esta es una promesa maravillosa. No tenemos que temer. No tenemos que temer lo que Satanás nos quiere hacer, porque el Señor nos promete que Él nos protegerá, que los ángeles nos protegerán. Este pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto contra las potestades de la tierra, mandadas por la hueste del dragón, hace de Dios su defensa. Ha sido promulgada por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca. Dios ayuda entonces a su pueblo, porque ¿qué podría hacer sin su ayuda en un conflicto tan terrible? No se podría hacer nada. Dios ahí es donde nos dará la ayuda, donde los ángeles de Dios nos protegerán. Pastor, a estas alturas no estaremos sellados. ¿Para qué permitiría Dios nuestra muerte en el tiempo de angustia? No, mi hermana Claudia, ya hemos leído que en el tiempo de angustia de Jacob ya no hay muertos, ya no hay mártires. Y lo vamos a leer también, ahora lo vamos a volver a leer en una de las citas que leeremos. Los mártires están antes del tiempo de angustia de Jacob. Una vez que cierra el periodo de tiempo de gracia, ya no hay más muertos de los justos. Quedan todos vivos hasta que Jesús viene. Sigamos leyendo, página 264. Pero muchos seres humanos, de todas las naciones y de todas las clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera en este tiempo de persecución y de angustia de Jacob. Eso es lo que nos espera. Mi hermano y mi hermana, pero eso es gloria al Señor. ¿Por qué? Porque bienaventurados sois cuando seáis perseguidos por causa de mi nombre, dijo Jesús. Bienaventurados, dichosos. Porque podremos sufrir un tiempito acá, en ese momento, pero reinaremos por la eternidad con Jesús. O es sufrir el tiempo de angustia de Jacob, o es sufrir el tormento de las llamas de fuego y azufre después del milenio. Mis hermanos, tenemos que pensar, como dice Corintios, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero mirando las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Poniendo nuestra confianza en lo que Jesús nos ha prometido. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes de ese tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno a cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en formas de guerreros. ¿Se imaginan armas que no disparen? Láseres que no anden, GPS e infrarrojos que no se vea nada. ¿Lo hizo el Señor para libertar a su pueblo? Sí, lo hizo con Egipto. Cuando Israel sale de Egipto, la nube y el fuego que era para ellos luz, para los egipcios era tinieblas. Y cuando venía muy rápido, Dios le saca la rueda a los carros de los egipcios para que no alcancen Israel. Dios ya lo hizo una y mil veces. Les tiró piedras cuando venían a pelear a otro ejército, cuando venía a pelear. Le mandó avispas. Mis hermanos, Jehová de los ejércitos es el que pelea por nosotros. No tenemos que temer. Dice Silvina, años atrás leí estas citas y me aterraba. Alabo a Dios que ahora al leerlo entiendo que debo estar confiada en los brazos de Jesús. Maranata, Cristo viene. Amén. Amén. Aquí está la paciencia de los santos, nos dice Nélida. Es así. Nosotros no nos tenemos que preocupar por ese tiempo. Nosotros nos tenemos que ocupar ahora por prepararnos. Y el Señor se encargará de nosotros. Esto es muy importante. Los hijos de Dios no estarán todos en un mismo lugar en ese tiempo. Estarán en diferentes grupos y en todas partes de la tierra y serán puestos a prueba individualmente y no por grupos. Cada uno deberá soportar la prueba por sí mismo.
Tal vez te toque estar solo o sola, y a mí también. La fe de los miembros de iglesia será probada en forma individual, como si no hubiera otra persona en el mundo. Nuestra fe, nuestra experiencia religiosa, nuestra experiencia espiritual, nuestra experiencia con Dios no puede ser la de nuestro esposo o nuestra esposa. No puede ser la del pastor, no puede ser la del predicador que más me gusta por YouTube. No puede ser la de mi hijo, no puede ser la de mi padre, no. La experiencia espiritual es una experiencia personal. Y la fe es individual. Por eso tenemos que prepararnos cada día, para cada día tener más fe. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se lo haría conocer y les permitirá conservar sus propiedades, pero en el tiempo de angustias, éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber en tiempo de necesidad cuándo y cuánto deben vender. ¿Cuándo y cuánto? Ahora es demasiado tarde para aferrarse a los tesoros mundanales. Casas y tierras innecesarias pronto no serán de beneficio para nadie, porque la maldición de Dios descansará más y más pesadamente sobre la tierra. Llega la invitación: vendan lo que poseen y den limosna. Este mensaje debiera hacerse llegar fielmente a los corazones de la gente, para que la propiedad de Dios le pueda ser devuelta en ofrendas que promuevan su obra en el mundo. Mis hermanos, Dios no mide como nosotros medimos. Dios mide distintas las cosas. Cuando Dios mide tu ofrenda y mide mi ofrenda, no mide por lo que pongo, sino por lo que resta. ¿Te acordás la viuda? Jesús dijo, nadie puso más ofrenda que ella. Y había puesto 2 chauchitas y palitos, 2 moneditas, 2 dracmas. No valían nada. Andás a ver lo que te compraba con esas 2 dracmas. Nada, un caramelo. Pero ella puso más. ¿Por qué? Porque en la medida celestial a ella no le quedó nada. Ella puso todo lo que tenía. Ella puso más que todos los demás. Imagínate a alguien que cobra 10.000 pesos y a otro que cobra 100.000 pesos. No vayamos al diezmo. El diezmo es el 10%. Eso le pertenece al Señor. Vayamos a la ofrenda. O a la misión o al evangelismo que vos hacés con parte de tu dinero. Y de 10.000 pesos pone 1.000 pesos para evangelismo, para ofrenda, para lo que sea, para atender a los pobres. Y el que pone 100.000 pesos pone 2.000 pesos. ¿Quién puso más? ¿Y el que puso 2.000? No. Puso más el que puso 10.000. Porque el que gana 100.000 pesos por mes puso un 2% de ofrenda. Y le queda no el 98, porque ya puso el 10% que le corresponde al Señor. Le queda el 88% para él. Puso un 2%, le queda el 88%. Pero el que gana 10.000, si puso 1.000 de ofrenda, puso un 10% de ofrenda. Le queda solo el 80% para él, para vivir con fe con ese 80%. Entonces, las medidas de Dios en nuestra dadivosidad son distintas que la medida del hombre. Dios no nos dice acá que no prosperemos. El asunto es que si Dios nos hace prosperar, eso está en Testimonios para la Iglesia, nos hace prosperar en dinero, en posesiones, para que con ese dinero y esas posesiones prediquemos el Evangelio. ¿Cuántos años de vida te quedan? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 36. ¿Cuántos años de vida me quedarán? 50 años, hasta los 86, ponele. Solo 50 años me quedan. A menos que Cristo venga antes, gloria a Dios, ojalá que venga antes. Pero si a Él quiere seguir esperando para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y no viene, me quedan solo 50 años. Solo 50 años donde en esos 50 años va a vivir una franja de personas que van a poder ser influenciadas por mi predicación o por el dinero que ponga en la obra del Evangelio para que de alguna forma el Señor utilice ese dinero para la predicación. Solo estos 50 años que me quedan. Solo eso. Solo eso. Si gano un montón de dinero y hago 5 o 6 casas, 20 casas, 3 departamentos, 50 departamentos, me compro un campo, está buenísimo, tengo 5 autos excelentes, todo eso para generar una empresa gigante. ¿Y a cuánto salvaste? ¿Cuánto evangelismo hiciste? No, me acuerdo que una vez puse para una campaña distrital que hacíamos. Pero imagínate que tenés una empresa grande, pero con esa empresa grande levantaste 20 iglesias, hiciste más de 100, 200 campañas de evangelismo. Buenísimo, gloria a Dios. El Señor te va a prosperar cada vez más, porque de eso se trata, de hacer tesoros en el cielo. Y los tesoros en el cielo son personas, personas que vayan a la salvación por la predicación del Evangelio. Acá hay varios mensajitos
Qué bueno es Dios que nos ha contado todo esto tan terrible con tanta detalle y nos da la seguridad de que va a estar con nosotros. Amén. Estuve leyendo un milagro tras otro, nos dice Marco Calcino, de Pavel Goya, y cómo se sostuvo individualmente en el ejército y en la universidad solo con su comunión con Cristo. Es buenísimo ese libro. Aparece una máquina de escribir adelante. Pavel Goya fue un joven rumano y cuenta toda su experiencia de su relación con Dios en un montón de ámbitos. Excelente el libro, excelente. Se lo súper recomiendo. Lo leí y me gustó mucho. Así que les recomiendo ese libro. Muy bueno, Marcos. Muchas gracias. Es maravilloso cómo Dios nos bendice al poner más ofrenda, aunque los ingresos sean menos. Exactamente. Totalmente. Entonces, siempre tengamos en cuenta esto. Dios nos quiere bendecir, pero para que nosotros seamos de mayor bendición para la predicación del Evangelio. Esa es la voluntad de Dios al bendecirnos. Mi querido hermano, mi querida hermana, hay que ser de bendición para prosperar el Evangelio. Hay que ser de bendición. Desafíate. Bueno, si querés desafiar a Dios también, en eso nos deja desafiarlo. Probadme en esto, si yo no derramaré bendiciones, nos dice, ¿no? Probadme en esto. Él nos deja en el diezmo y la ofrenda, no solo en el diezmo. Me habéis robado en el diezmo y las ofrendas. Déjenme hacer un paréntesis con esto. Hay algo interesante así en Malaquías capítulo 3, versículo 10 en adelante, o 8, del 8 al 10, cuando habla del diezmo y la ofrenda, porque dice, malditos soy con maldición. Maldito soy con maldición. Mi hermano, si nosotros le robamos a Dios, ya sea en el diezmo o en la ofrenda, somos malditos con maldición. ¿A vos te gustaría ser un maldito o una maldita con una maldición? Yo creo que no. A mí tampoco. Por eso no tenemos que robarle a Dios. No le robes a Dios. Sé fiel. Sé fiel. Devolvele el 10%, que es lo de Él. Solo nos pide el 10%. Y da una ofrenda generosa. Yo te aconsejo que pongas un porcentaje de ofrenda. Que en tu corazón o en el corazón de los cónyuges, si estás casado o casada, dispongan un porcentaje y ese porcentaje lo podés dividir. Decís, bueno, tanto para ofrenda suelta, tanto para pacto, tanto para mi proyecto misionero personal, para ganar a mi vecino o a fulano o a mengana, o para comprar cosas y libros para repartir a los amigos para que poder empezar estudios bíblicos, para pagar una campaña de publicidad evangelística en Facebook, etcétera, etcétera. Poné tus tesoros en el banco del cielo, que allí vamos a recibir grande galardón cuando veamos una persona que nos dice gracias. Gracias por unirte de vacaciones ese año y poner esa plata en evangelismo, porque gracias a ese evangelismo yo me salvé. Mis hermanos, tenemos que vivir pensando en el cielo, no en la tierra. Esto se pasa rapidísimo, rapidísimo, pero en el cielo va a estar la eternidad. Que podamos invertir en la salvación de muchas personas. Nos dice la página 266. Miren lo que dice. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. El profeta Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días, dijo: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Está la promesa. Seremos librados de ese tiempo de angustia por nuestro comandante, por nuestro capitán, ¿sí? Miguel. En el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que lo libertase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas para revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no puede recordarlos. Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas enseguida. Se asirán del poder de Dios como Jacob se asió del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Qué lindo. Tendremos que vivir en ese tiempo con una santidad como la de Cristo. Llegaremos a través de todo el proceso de purificación, el zarandeo, el pequeño tiempo de angustia. Todo eso, el fuerte pregón, nos purificará de tal forma que viviremos tiempo, no sabemos cuánto, pero sin intercesor, con una experiencia como la de nadie más.
Esa generación, la de los 144.000, tendrá una experiencia única, la de vivir en el planeta Tierra, en un conflicto espiritual, pero sin intercesor ante el Padre Celestial. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Dios estará con nosotros. Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya como la sangre de los mártires, semilla destinada para dar una cosecha. Ya no sirve que mueran. En los mártires que habrá antes del tiempo de angustia sirven como testimonio y para que otros se conviertan con el testimonio poderoso que darán. Pero en este tiempo ya no. Ya las plagas están cayendo, ya se cerró el tiempo de gracia. Dios no dejará que muera ningún mártir más. En el tiempo de angustia nadie trabajará con sus manos. Sus sufrimientos serán mentales y Dios les proveerá el alimento. Mi hermano y mi hermana, no te guardes latita de arvejas, no te guardes nada para ese momento. Dios nos dará de comer. ¿Qué nos dará de comer? Pan y agua es todo lo que se promete al remanente en tiempo de angustia. Como Elías y a la viuda de Sarepta. Pan y agua. Sobreviviremos con ese pan y agua que el Señor nos dé. En el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles. Los ángeles nos darán de comer. Si ves un cuervo, no lo mates, te trae pancito seguramente para que comas en el tiempo de angustia. El Señor nos dará de comer. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo, los 144.000. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista de un Dios santo. Qué linda experiencia, qué linda experiencia. Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos, en fuerza, estacionados en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía los ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden de su jefe para arrancarlos de su peligro. El precioso Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo que la necesitemos. Como hizo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Como hizo con Daniel en el foso de los leones. El Señor nos mandará la ayuda cuando la necesitemos. Satanás se encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Nada. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Atentos a lo que dice ahora. Esta es la condición en que se debe encontrar los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Esta es la condición de Cristo. Los 144.000 imitarán perfectamente el carácter de Cristo Jesús en la tierra. Mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso, un lugar al cual podamos llegar y decir: alcancé plenamente el blanco. No. La santificación es el resultado de la obediencia prestada durante toda la vida. Durante toda la vida. Mirna nos dice: no estaremos sin intercesor, pues estaremos bajo las alas de Dios. Los impíos estarán sin intercesor. No, Mirna, disculpa, te voy a corregir. Sí vamos a estar sin intercesor. Jesús ya no oficiará. Jesús ya no oficiará ante el Padre. Es más, la cita es muy clara. Conflicto de los siglos, páginas 671 y 672. La voy a volver a leer un poquitito más despacio. Cuando Él, hablando de Cristo, abandone el santuario, las tinieblas envolverán a la tierra, a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos, no los impíos, los justos deben vivir sin intercesor a la vista de un Dios santo. Ahí estaremos sin intercesor. Jesús ya no oficiará como nuestro abogado defensor. Los 144.000 no tendrán un abogado defensor porque no lo necesitan tampoco. La experiencia que han transitado
el zarandeo, el tiempo de angustia previo, el fuerte pregón, la experiencia que tienen es la experiencia que tuvo Cristo en la tierra. Como leíamos, esa es la condición que se encontrarán en los que han de subsistir en el tiempo de angustia, la condición de Cristo, que ya Satanás no tiene nada en ellos para tentarlos. ¿Por qué? Porque están tan conectados con Dios que no se sueltan. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nos soltamos. Ese es el problema. Si nosotros permaneciéramos en la naturaleza espiritual, no pecaríamos, pero nos soltamos, somos unos cabezones. Nos pasamos a la naturaleza carnal. La naturaleza espiritual no puede pecar. La naturaleza espiritual no puede pecar. Primera de Juan 3:9. No puede pecar. Nosotros sí, pero la naturaleza espiritual no. Si nosotros permaneciéramos en la naturaleza espiritual, no pecaríamos, pero somos unos cabezones. Pero los 144.000 llegarán a eso, no por sus propias obras, ni porque ellos son unos capos, no, es por la experiencia de prueba, porque la fe se purifica en la prueba. ¿Y qué prueba más grande que el zarandeo, el pequeño tiempo de angustia, el fuerte pregón, los mártires? Todo eso purifica su relación con Cristo Jesús. Qué maravilloso, qué maravilla. Sigamos leyendo. Aquí. Cuando los seres humanos reciban la carne santificada, no permanecerán en la tierra, sino que serán llevados al cielo. En la época de Elena había un grupo de personas que hablaba sobre la carne santificada. Decían que una persona, cuando recibía a Jesús, tenía la carne santificada, entonces ya no cometía pecado, podía hacer lo que quiera, ya no era pecado. Elena nos dice, no, la carne santificada es el cuerpo de incorrupción, de lo que habla 1 Corintios 15, del 51 al 58, cuando esto corruptible se viste de incorrupción, cuando esto mortal se ha vestido de inmortalidad. Allí es cuando ya no tendremos la naturaleza pecaminosa dentro, pero hasta el momento en que Jesús venga, por segunda vez, la naturaleza pecaminosa estará dentro de todos los que vivan en el planeta Tierra, dentro de los impíos y dentro de los justos también. Es nuestra naturaleza. Pero los 144.000 llegarán a una experiencia que, aunque tengan esa naturaleza, estarán viviendo en la naturaleza espiritual constantemente. Y gloria a Dios por eso. Por eso es tan necesario prepararnos, nos dice Silvia. Tenemos que dejar que Dios vaya trabajando en nosotros para cambiarnos tantas cosas, que es poco el tiempo si lo pensamos realmente. Totalmente. Tenemos que ocuparnos, como dice Filipenses 2:12 creo que es. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. En ocasión de su segunda venida, cuando Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y ahora vienen los 144.000. ¿Qué hacen ellos? Cantan un cántico, dice, miren, cantan un cántico nuevo delante del trono. Un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144.000, según lo que dice Apocalipsis 15. Es el cántico de Moisés y del Cordero. Un canto de liberación. Ninguno, sino los 144.000 pueden aprender ese cántico. ¿Por qué? Porque nos dice, es el cántico de su experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 15, versículos 2 y 3 y 14 del 1 al 5. Estos son los que han salido de la gran tribulación, Apocalipsis 7, 14. Se dan cuenta que aquí los 144.000 y la gran multitud son la misma compañía. Es un mismo grupo. Y ellos tendrán este cántico. Nadie más lo puede aprender. Es su experiencia. Es la experiencia de los 144.000. Dios quiera que nosotros podamos formar parte de ese grupo, de los 144.000. Sigue diciendo, no es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente tales. ¿Quiénes han de componer los 144.000? Fuera de duda, esto lo sabrá dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Ay, ¿y vos estarás? ¿Yo estaré? Mi hermano, tranquilo. Tranquilo. No sabemos cuándo Jesús viene. No sabemos día y hora, no sabemos fecha, no sabemos mes, no sabemos año. ¿Sí? No sabemos año. Hay muchos ahora que andan predicando, ¿no? En el 23, en el 27, en el 31. No sabemos año. Y Elena ya lo hemos leído más de una vez. A nadie Dios le da un mensaje que diga que falta 1, 5, 10 o 20 años para su segunda venida. A nadie Dios le da. Pero el enemigo sí da, así que ojo. Entonces, no tenemos que entrar en controversia. ¿Quién va a formar? A ver, yo estaré, vos estarás. No, ya los que lleguen vivos al cierre del tiempo de la gracia, esos son los 144.000. Ellos estarán.
Dios quiera que nosotros estemos. Estaría buenísimo. Pero no podemos especular si estaremos o no. Avancemos por fe y que el Señor se encargue. Vamos a ir a las últimas dos citas, página 274. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que dice, hecho está. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Mis hermanos, Dios quiera que nosotros podamos vivir esas escenas. Que nosotros podamos estar con este grupo maravilloso, que podamos ser parte de este grupo maravilloso, de los 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Que el Señor, en su inmensa misericordia, nos permita prepararnos para ese momento. Vamos a orar para cerrar, vamos a pedirle al Señor que nos permita ser sus hijos, que nos permita prepararnos, que nos permita hoy ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. La semana que viene nos encontraremos para el capítulo 19, el día martes. Así que léelo, analizalo. Nos faltan solo 2 capítulos para terminar el libro. Que podamos pensar, analizar cuál es el mensaje de Dios para nosotros. Que podamos tener a Dios en nuestro corazón a cada momento y que podamos prepararnos para ese gran encuentro. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por el intercesor que tenemos. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos quieres preparar para atendernos en ese momento. Serán momentos muy difíciles. Serán momentos de crisis. Pero tú nos prometes pan y agua. Nos prometes la protección de tus santos ángeles. Ayúdanos, Señor, a no temer a eso, sino a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y hacer todo lo que está de nuestra parte para predicar el Evangelio. Para que no solo nosotros seamos salvos, sino otras personas también. Ayúdanos a invertir nuestra vida en la salvación de otras personas, haciendo tesoros en el cielo, para la gloria de tu santo nombre. Bendice a mis hermanos, danos una linda noche de descanso. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Los insto a que si estos mensajes están siendo de bendición para tu vida, los compartas. Acordate, compartirlos con hermanos de iglesia solamente. Son mensajes que son profundos, es el espíritu de profecía. Pero si son de bendición para tu vida, copiar link, compartirlo con hermanos de iglesia. Que podamos prepararnos para los momentos que se vienen. Que Dios te bendiga. Solo el brillo de tus ojos es capaz de redimir la esperanza ya perdida y las ganas de vivir. Es tu brazo tan amigo que me puede envolver al calor de tu abrigo. Yo me voy a esconder. Mi deseo es ser fiel, mi deseo es ser leal, es soñar todo